¿Qué es el vector posición? El vector posición es aquel que hace la fase del objeto o del cuerpo que se mueve en el espacio. El vector posición, como lo dice acá, es aquel que toma lugar correspondido por el cuerpo en su posición inicial, desde el punto de inicio, con respecto a un sistema de referente. Con esto venimos diciendo como el vector posición que hace referencia ¿a qué? A un cuerpo que realiza el movimiento. Un cuerpo que realiza un movimiento, como lo están observando aquí. Cuando decimos que, bueno, un vector posición se expresa con la siguiente fórmula, que vendría siendo R es igual a XY más YJ más ZK, donde R vendría siendo que considerado como el vector posición. R es el vector posición. X, Y y Z son las coordenadas. O sea, podemos identificar aquí como R, el vector posición. El vector posición es igual a la coordenada X con el vector Y más la coordenada Y con el vector J más la coordenada Z con el vector K. Bueno, la unidad de medida. Bueno, en el sistema internacional, ¿cómo se mide? Por metros. En el sistema internacional se mide en metros. Claro, o sea, con esto cuenta con un módulo. ¿Por qué cuenta con un módulo? Porque pues tiene una dirección en específica. Tiene una dirección eh, con referente a que cuenta con un módulo para realizar el cálculo. Bueno, para realizar este cálculo se puede dar la fórmula R es igual R, que vendría siendo el vector posición, R, el cuerpo, el vector posición, es igual a la raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2. Con esto podríamos dar eso. Pero en dado caso que este vector posición se dé en dos dimensiones, o sea, se dé en dado caso que sean dos dimensiones las que se estén empleando, ya sea XY o XZ, en cada caso tal, se elimina una de las dimensiones, ya sea Z o en general. Muy buenas a todos, mi nombre es Javier Andrés Calderón Sierra y hoy les voy a presentar el tema de cinemática lineal y las variables de esta misma. Vamos a la siguiente diapositiva y el hecho de que sea cinemática lineal nos da dos aspectos a considerar. Primero, que es cinemática, que vendría siendo aquella ciencia que estudia el movimiento de un cuerpo sin tener en consideración las fuerzas. Y el hecho de que sea lineal hace referencia a los movimientos que participan la misma lineal, o sea, en línea recta, y aspecto curvilíneo, o sea, parabólico, eh, oscilatorio y circular. Ahora vamos a ver las tres variables en las cuales se descompone esta cinemática lineal. Están las variables espaciales que permiten describir el movimiento a través del espacio de un cuerpo. Estas variables son la posición inicial, final, instantánea, en el cual están el desplazamiento, la distancia y la trayectoria. Es decir, que estudia o analiza el cuerpo mediante a lo que es el espacio, al recorrido, al entorno como tal en donde se desenvuelve ese cuerpo. Las variables temporales permiten describir los movimientos en términos de momento de inicio, fin de movimiento, duración, frecuencia de movimiento y periodo. Es decir, ya no nos centramos como tal en el espacio, sino analizamos el cuerpo y su movimiento mediante a la duración. Por eso es que se llama variables temporales, porque es de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la frecuencia y de acuerdo al periodo de este mismo. Y por último tenemos las variables espaciotemporales, que es un mixto entre las dos variables anteriores, la cual son las variables que no solo tienen en cuenta la variación espacial que sufre un cuerpo con respecto a un marco de referencia fijo, sino que además la relacionan con el tiempo empleado para dicho momento. Entre ellos encontramos las variables de aceleración, rapidez y velocidad. ¿Y por qué se dice que es mixto? Porque recoge las características de las dos anteriores.
Por ejemplo, cuando vemos aceleración, cuando vemos velocidad y cuando vemos rapidez, tienen tanto el recorrido como también el tiempo en que le demora hacer ese recorrido. Por eso es que lo podemos medir tanto en metros entre segundo, kilómetros entre hora y metro entre segundos al cuadrado. Todas estas variables se sacaron del documento de acero del año 2011. Ahora vamos a ver lo que son las variables espaciables más detalladamente. La primera variante que vamos a analizar es el desplazamiento lineal. Como ven, se da en línea recta y, de acuerdo a la definición de Lengwe y Wells en el año 1982, dice que es la diferencia de posición inicial comparada con la posición final, y nos dan la fórmula. Es de carácter vectorial, por lo que se tiene en cuenta su dirección. Como podemos notar aquí en el esquema, lo importante o lo que caracteriza a esta variable es que es un aspecto vectorial, o sea que tiene una dirección y que tiene un sentido. Si no tiene esas características, no puede ser considerado un desplazamiento. Y además de eso, podemos distinguir que es la diferencia de una posición inicial comparada con la posición final. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a encontrar, digamos que una persona parte del punto cero, un corredor, un deportista, parte del punto cero inicial y llega al punto F. Entonces la diferencia que haya entre el punto F menos el punto inicial, el cual partió, esa vendrá siendo el desplazamiento. Por dar un ejemplo, si una persona corre desde la posición inicial hasta la posición final y luego esa persona desde la posición final se devuelve hacia la posición inicial, lo que podríamos intuir es que esa persona ha sufrido un desplazamiento cero, ya que no se ha desplazado, porque sigue en la misma posición inicial en la cual comenzó, o sea, no hay desplazamiento. Ahora vamos a ver lo que es la distancia lineal. En términos de distancia, hace referencia a la sumatoria de los cambios de posición de un objeto en el espacio, recorrido que se hace sin tener en cuenta su dirección. Como vimos en el punto anterior, mucha gente confunde lo que es el término distancia y lo que es el término desplazamiento. Y por ende, aquí hay una tablita en la cual lo explica más claramente. Como vemos, como tal, distancia es una magnitud escalar y desplazamiento es una magnitud vectorial. Como decimos, una magnitud escalar es aquella que nada más tiene una cantidad y una unidad, más la magnitud vectorial las tiene las dos, pero a cambio hay que agregarle el sentido y la dirección. Las dos son de longitud y lo que es distancia la definen como longitud recorrida por un objeto que va de un punto a otro, y el desplazamiento, como lo vimos anteriormente, es la longitud entre el punto final con el punto inicial. Y aquí vemos lo que es el desplazamiento, la fórmula, que es la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. En el caso de que, como en el ejemplo anterior, donde nos daba el desplazamiento cero, digamos que esta trayectoria mide 50 metros y obviamente el atleta fue y vino. Su desplazamiento es cero, pero su distancia vendría siendo tanto cuando fue como cuando vino, o sea, los 50 primeros metros y también los 50 metros cuando se devolvió, o sea, hizo una distancia de 100 metros, pero su desplazamiento fue de cero. Esa es la gran diferencia. Ahora vamos a ver las variables temporales en las cuales está el tiempo. El tiempo es definido como la duración en la que un cuerpo se demora en recorrer una determinada distancia. El tiempo se puede medir en el sistema de unidad internacional como la básica, que es el segundo.
Hay otras medidas como son los minutos, la hora, el día, la semana, el mes o el año. En el tiempo encontramos lo que es la frecuencia, que se define como el número de movimientos que se realice en una unidad de tiempo, es decir, el número de vueltas que le demora a un cuerpo hacerlo en unidad de tiempo, en un segundo. Y aquí está la fórmula. El periodo vendría siendo lo inverso, vendría siendo cuánto demora un cuerpo en hacer ese movimiento. Por ejemplo, el tiempo que le demora en hacer un braceo en la natación o el tiempo que se demora un maratonista en cada paso. Ahora vamos a ver las variables espaciotemporales. Entre ellas encontramos la velocidad promedio lineal. Según Acero en el 2011, es una magnitud que informa sobre la velocidad en un intervalo largo de tiempo. Es posible determinar la velocidad media de un objeto que se mueva. La velocidad promedio es el desplazamiento, el cambio de posición dividido entre el tiempo. Aquí tenemos la fórmula en el cual muestra el cambio de posición mediante el símbolo de un triángulo y la flechita que está aquí hace referencia a el sentido y la dirección de acuerdo a ese vector. Ahora vamos a ver lo que es la rapidez promedio lineal. Según Lewis y Wells en el año 1982, es una magnitud escalar que determina qué tan rápido es un cuerpo en un determinado recorrido entre el tiempo. En el sistema internacional se expresa en metros entre segundos. Muchas veces se puede confundir velocidad con rapidez, ya que tienen la misma fórmula de la distancia recorrida entre el tiempo, pero hay una diferencia, que la velocidad es un aspecto vectorial y la rapidez no lo es. A la velocidad hay que darle un sentido y a la rapidez no hay que colocárselo. Ahora vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a ver aplicado todos estos conceptos ya en la aplicabilidad deportiva. Vemos que un deportista corre una carrera de 100 kilómetros al sur en 1 hora con 19 minutos y 45 segundos. El atleta tiene una velocidad de 2.09 metros entre segundos y nos piden calcular cuál fue su velocidad y rapidez promedio. Como vemos, aquí tenemos al deportista que sale desde una posición inicial y llega a una posición final. Como nos dimos cuenta, parte desde la posición 0 y llega a una posición final de 720 metros. Entonces, si queremos calcular el desplazamiento que recorrió el deportista, solamente es reemplazar los valores en la ecuación que ya tenemos del desplazamiento y nos da que el deportista se desplazó 720 metros y la distancia vendría siendo todo lo que recorrió el deportista, o sea, 10.000 kilómetros, 10.000 metros o 10 kilómetros, que sería aquí 1 kilómetro, 3 kilómetros acá, 4 kilómetros, 6 kilómetros, 8 kilómetros, 9 kilómetros y 10 kilómetros. Ahora vamos a calcular lo que es la velocidad y rapidez promedio del deportista. Como vemos, aquí la velocidad media o la velocidad promedio, así también en la rapidez, ya tenemos la fórmula, en los cuales, como vemos, es del aspecto vectorial, entonces tenemos que ponerle la dirección y el sentido a esa cantidad y a esa unidad. Entonces, como vemos en el apartado, el deportista corre o se mueve a una velocidad de 2.09 metros al sur entre un segundo. Entonces, teniendo claro lo anterior, vamos a ver ahora lo que es la velocidad promedio o la velocidad media y también la rapidez promedio. Esta palabrita es muy importante ya que el deportista, así como vimos en el anterior apartado, su velocidad
puede cambiar los diferentes tramos en los que pasó en su distancia. Pero por simplicidad decimos que la velocidad que mantuvo en todo el recorrido es constante. Entonces su velocidad promedio va a ser la misma que su velocidad en todo el recorrido, es decir, los 2.09 metros al sur, entre el tiempo que le toma en recorrer esa cantidad, esa distancia, que es entre un segundo. Eso va a ser igual a los 2.09 entre un segundo metros entre segundo. Ahora, como es vectorial, como necesitamos darle un sentido, una dirección, ponemos el sur respecto a dónde se dirigía el deportista y como vemos se dirige hacia el sur. Ahora, en la rapidez, como vemos, es la misma fórmula, pero en este caso no nos interesa el apartado de sentido y dirección, solamente saber la rapidez promedio en la cual fue el deportista. Y como tal, la rapidez promedio vendría siendo los 2.09 metros entre la cantidad de tiempo que le tomó recorrerlo. En este caso sería un segundo. Entonces tenemos que la rapidez promedio es igual a 2.09 metros entre segundos. Ya vimos las variables espaciotemporales, ahora vamos a ver las variables espaciales en el ejemplo del deportista. Nos damos cuenta de que el deportista estira al máximo su rodilla para tener la mayor longitud de su zancada. ¿Esto para qué? Para que el desplazamiento sea mucho mayor. Al mismo tiempo, el tren superior está haciendo un braceo correcto en el cual las palmas de las manos no superan la altura de la barbilla. Ahora, las variables temporales lo vemos de acuerdo al cronómetro. Nos damos cuenta de la cantidad de movimiento, o sea, cuántos pasos da el deportista en un intervalo de tiempo. Y también nos damos cuenta del periodo, o sea, cuánto tiempo le demora al deportista en cada paso. Nos damos cuenta también, ya viéndolo en el marco de referencia, de los ángulos que determina el futbolista, también la trayectoria que tenemos de acuerdo a cómo es la trayectoria circular en cada oscilación de paso que da o en cada zancada. Para terminar, tenemos la referencia bibliográfica en el cual definimos todos los conceptos. Tenemos del documento de acero de 2011, tenemos de Lewis y Wells en el año 1982 y tenemos los de Williams Lennes en el año 1991 y estas fueron todas las referencias bibliográficas que utilizamos en este proyecto. Muchas gracias. Relación entre la velocidad lineal y la angular y su aplicación en el deporte. Comencemos conociendo qué es la velocidad. Tippett 2011 la define como la razón de cambio de desplazamiento respecto al tiempo. Es decir, es la relación entre el tiempo que tarda un móvil, en nuestro caso el cuerpo humano, en recorrer una distancia. La velocidad se mide en metros sobre segundos. Veamos el video que les voy a presentar, donde Usain Bolt bate el récord de los 100 metros planos a 9,58 segundos. Si nosotros quisiéramos conocer con qué velocidad Usain Bolt corrió los 100 metros, entonces simplemente sustituimos los datos en la ecuación. La velocidad va a ser igual a la distancia recorrida entre el tiempo que tarda. Sabemos que la distancia que recorrió fue de 100 metros y que el tiempo utilizado fue de 9,8 segundos. La velocidad promedio es de 10,44 metros sobre segundo, lo que indica que cada segundo que él transcurría, él desplazaba 10,48 metros.
Sin embargo, en el cuerpo humano existen diferentes formas de movimiento y es necesario comprender su comportamiento. En el movimiento lineal se refiere a que todas las partes del cuerpo se mueven de forma paralela, describiendo una trayectoria lineal. En el deporte podemos observar estos movimientos con facilidad, como lo es en la carrera de los 100 metros, en los movimientos de un nadador o en el desplazamiento de una barra de halterofilia, como lo vemos aquí. En oposición tenemos al movimiento angular, referido al movimiento del cuerpo respecto a un eje de rotación, cuya trayectoria es circular. En el estudio del cuerpo, son 3 los ejes de rotación sobre los cuales puede girar el cuerpo. El primero de ellos es el centro de gravedad corporal. Es cuando nosotros queremos producir un giro. El segundo eje es el eje articular. Este se refiere al movimiento de las articulaciones. El tercer eje es el eje externo. Es cuando tenemos de apoyo a la barra fija, por ejemplo en gimnasia. En este orden de idea, cuando hablamos de un movimiento angular y queremos saber qué tan rápido o qué tan lento se mueve una partícula alrededor de un eje, hablamos de la velocidad angular. Tippens 2011 señala que la razón de cambio del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Por tanto, se refiere al recorrido angular de una partícula en la unidad de tiempo. La velocidad se mide en radianes sobre segundo. Su ecuación es la letra omega, que representa la velocidad angular, beta representa el desplazamiento sobre tiempo. Para comprender la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, les presento un ejemplo sencillo. Supongamos que un lanzador de martillo inicia un giro. Uno con flexión mayor a 90 grados del hombro. Vamos aquí. Y otro con menor flexión de hombro y con flexión de codo. La pregunta sería, ¿cómo sería la velocidad lineal del martillo en ambos casos? El martillo describe una trayectoria circular. Si decimos que dicho implemento tarda 0,25 segundos en ir de la posición A a la posición A', realizando un desplazamiento angular de 90 grados, el mismo describirá un arco de circunferencia X. En el siguiente también tarda 0,25 segundos, pero va de la posición B a la posición B', recorriendo un arco de circunferencia. Y en el tercer giro, donde las fracciones son menores, recorre en el mismo tiempo, donde va de la posición C a la posición C'. La velocidad angular siempre sería la misma, sin embargo la velocidad lineal aumentará en la misma proporción que lo haga el radio. Esto es porque los puntos más alejados recorren mayor distancia que los que están más cercanos y los dos lo hacen en el mismo tiempo. Por tanto, los más alejados tendrán mayor velocidad lineal que los que están más cercanos. Entonces, tenemos el mismo tiempo de la velocidad angular en A, va a ser igual a la velocidad angular de B y será la misma velocidad angular de C. Sin embargo, a medida que el radio es mayor, la velocidad lineal del desplazamiento A será mayor que la de B y la de B que la de C. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Chamorro. Vengo a hablar sobre el tema de cinemática rotacional o angular. Se refiere a la descripción temporespacial de un movimiento angular o rotacional. Sin tener en cuenta la causa, cómo se produjo el movimiento. Al igual que la cinemática rotacional y la lineal, manejan términos como la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. En este tema encontramos unas variables, las temporales, las espaciales y las espaciotemporales. En este momento solamente mencionaré las temporales. En esta encontramos lo que es el tiempo, la frecuencia y el periodo, en donde la frecuencia quiere decir el número de vueltas por unidad de tiempo y el periodo el tiempo que demora en dar la vuelta. Lo contrario, la frecuencia y el periodo son recíprocas. El segundo, según el Sistema Internacional de Medida, es
El tiempo, según el sistema internacional, es en segundos, pero también pueden ser en unidades más grandes, ya sea la hora, el minuto, la hora, el día, la semana, el mes y el año, o unidades más pequeñas, ya sea décima, centésima y hasta milésima de segundo. La frecuencia y el periodo, teniendo en cuenta que la frecuencia se denota con la letra F minúscula y el periodo con la letra T mayúscula. Para que el movimiento circular unicircular esté constante, no varíe, este es gracias a dos vectores de fuerza, las cuales son la centrífuga y la centrípeta, en donde la centrífuga es aquel giro constante con intención hacia afuera, es decir, a salir disparado, y la centrípeta es lo contrario, con sentido de rotación hacia el centro del mismo, o sea, del punto fijo, del eje. Entonces, a esto se refiere que estas dos trabajando juntas pueden que el círculo permanezca constante, sin ninguna variación. Bueno, ahora veamos las variables espaciales. En estas encontramos las variables que son desplazamiento angular y la distancia angular, en donde la distancia angular quiere decir a la sumatoria de todos los ángulos recorridos sin importar su dirección. Un ejemplo sería, este es de carácter escalar, es decir, una unidad y un número. Un ejemplo de este tema sería un gimnasta sobre una barra fija, en donde da varias vueltas, teniendo en cuenta que las vueltas en grados son 360 grados, una vuelta equivale a eso, entonces se sumaría el número de vueltas. Para los desplazamientos se define como la rotación en el espacio, en donde durante un determinado tiempo y un marco de referencia, es decir, un punto fijo. Es de carácter vectorial, es decir, un número, una unidad y la dirección. Igualmente con el de gimnasta, se ve que se puede ver que el desplazamiento es cero, debido a que el punto inicial y el punto final fueron los mismos. No hubo variación en él, cero, equivale a eso. Bueno, otro punto aparte, según el sistema internacional de medida, el recorrido angular se define en segundos, en grados, en radianes y en revoluciones, en donde los grados quieren decir 360 grados, que es la vuelta total, y radianes 2pi radianes, 2 por pi radianes, a eso equivale un círculo, y las revoluciones a 0.16 revoluciones. Bueno, veamos este ejemplo, en donde vemos sobre un plano cartesiano un movimiento de resistencia o una palanca de primer grado sobre un plano cartesiano, y donde el punto del fulcro sería el codo. La descripción de las variables que encontramos aquí me dice que 0, o sea x, en el plano cartesiano es la posición inicial y p vendría siendo la posición final. Y a mí me dicen que pi radianes sobre 4, y usted me dirá, ¿qué es pi radianes sobre 4? ¿Cómo yo identifico eso en grado? Si yo conozco, como le dije anteriormente, que 2 pi radianes equivale a 360 grados, y si la mitad de 2 pi radianes es un pi radian, entonces serían 180 grados. 180 más 180, 360 grados, 2 pi radianes. Hacemos como un intercambio de valores, en donde pi radianes ponemos 180 entre 4, y eso sería 45 grados en el plano cartesiano. Y si la fórmula a mí me dice que la posición es igual, que el ángulo de la posición es igual a la posición final menos la posición inicial, ahí la podemos ver entre la imagen y la otra imagen, chiquitica, ahí está. Entonces daría que la posición final es 45 y la inicial 0, o sea 45 es su resultado. Y según lo que yo les dije, que el desplazamiento angular entre la posición inicial final inicial es la misma, o sea que no varía.
¿Sí? ¿Entendemos? Espero que sí. Entonces, quiero con otro punto, en donde y encontramos que es 90 grados, o sea que equivale a pi radianes sobre 2. Hace el mismo desplazamiento a 3 pi radianes sobre 4. Hacemos lo mismo como les dije anteriormente. 3 sobre 4 por 180 grados, que equivale a 1 pi radian. Entiéndase que no se escribe el 1, solamente está ahí subliminalmente. Daría 135 grados. Y si a mí me dice la fórmula nuevamente que la posición final menos la posición inicial equivale a 0. O sea, no hubo desplazamiento en la circunferencia. A esto se refiere el desplazamiento angular. Veamos ahora lo que es la variación espaciotemporal. Se tiene en cuenta, no solamente se tiene en cuenta la variación en el espacio por el punto de referencia o un punto fijo, sino que también es la relación del tiempo en el movimiento. En este punto encontramos lo que es la velocidad angular y la rapidez angular. Solamente voy a decir lo que es la rapidez angular, es decir, la distancia recorrida por el objeto. Se denota con la letra O sigma, en donde encontramos que es de forma escalar, y además vemos la fórmula que es solamente la división entre la distancia y el tiempo. Supongamos que un gimnasta da 360 grados, 3 vueltas en 360 grados, que serían 1080 grados, sobre un tiempo estipulado, supongamos que 1.2 segundos. Entonces, si hacemos la respectiva división, encontramos que 900 grados sobre segundo, es decir, un segundo se demoró en dar 900 grados en la vuelta. Toda esta información la pudimos lograr gracias al doctor Gustavo Ramón y sus colaboradores. Muchas gracias. Análisis bidimensional cinético del movimiento humano. Este artículo fue rescatado de la página de SNIES por un grupo de investigadores de Givet, quienes describen la marcha de una persona. Este artículo representa un dispositivo para análisis cinemático de la marcha humana y lo dividieron por fases. Ellos comienzan con una descripción que muestran un esquema donde muestran el desarrollo del análisis del movimiento en 2 dimensiones. Luego viene la filmación de video, donde buscan el plano para la ubicación de la cámara, para así tener una buena perspectiva de lo que se quiere conseguir o llevar a cabo. El proceso de calibración. El proceso de calibración posee 2 objetivos básicos. El primero es la corrección de los errores producidos por la ubicación de la cámara, por ejemplo, los errores de rotación y perspectiva. Y el segundo es la equivalencia de píxeles, una medida métrica, por ejemplo, los centímetros. Para ello utilizan el cubo. Luego viene la digitalización de los marcadores, donde usan el reconocimiento de los marcadores por medio del sistema Cinimet. El modelo cinemático es el juego de marcadores utilizados en el modelo. La visualización. Esta etapa se realiza la presentación de los datos ante el usuario, usando el control de graficación. Los datos se representan como ángulos articulares contra porcentajes del ciclo de la marcha. Después vienen los resultados, discusiones y conclusiones. Gracias. Aquí pueden encontrar la bibliografía.